¿Alguna vez te has preguntado qué hay que tener en cuenta antes de invertir? ¿Quieres saber cuáles son los mayores aprendizajes que hemos extraído en nuestras estancias en Lanzadera y en Silicon Valley? ¿O te interesa saber por dónde se mueven actualmente las inversiones? Tenemos un buen puñado de ideas, de fracasos y de aprendizajes que vas a encontrar en el próximo podcast y también en el Club de Inversores Nodrizatec que acabamos de lanzar y del que tú también puedes formar parte. Si quieres saber más sobre él, quédate hasta el final. ¡Arrancamos! Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Nodrizatec. Hoy hablamos sobre inversión privada, qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir, cómo es la relación entre emprendedor e inversor, tendencias y un montón de cosas más. Y es que hoy vengo muy bien acompañada. A un lado tengo a Javier Martínez Amo, CEO de ONIAD. Hola, buenos días. Y al otro tengo a mi compañero Víctor Garrido, responsable de producto de ONIAD y ex-CTO y responsable de operaciones de Nodrizatec. Buenas. Por contextualizar un poco, hoy hablamos de inversión porque en Nodrizatec acabamos de inaugurar nuestro club de inversores con el objetivo de proporcionar formación sobre todo lo relacionado con el ecosistema startup. En este club vamos a encontrar formación gratuita, formación ordenada, formación directa al grano y lo más importante de todo, formación basada en nuestra propia experiencia. Estupendo. Bueno, hay que hacer un disclaimer. No somos profesionales de inversión, por tanto, todo lo que hablemos en este podcast os lo tenéis que tomar como nuestra opinión personal y, bueno, lo que hemos aprendido, ¿vale? Si tenéis que hacer una inversión con vuestro propio dinero, recordad que os tenéis que poner en manos de un experto. Pues, asesoramiento en esta materia. Aquí vamos a financiero, conversar sobre qué hemos hecho nosotros, cómo hemos abordado las rondas de inversión que se han producido en Nodrizatec, cuál es nuestra opinión sobre el sector y bueno, si a alguien le sirve genial y si no, pues a otro capítulo. Javi, voy a empezar por ti. Hace más o menos 4 años saliste a ronda de financiación con ONIAD. Correcto. ¿Qué es lo que tú buscabas cuando lanzabas ronda? ¿Qué tipo de inversión y de inversores buscabas? Pues mira, aquella ronda fue una inversión seed, ¿vale? Que es semilla, ¿no? En español. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente se suelen agrupar los tipos de inversión en startup en rondas pre-seed, seed y serie A, serie B, hasta lo que sea, ¿vale? ¿Qué diferencias entre unas y otras? Bueno, pues una pre-seed, presemilla, normalmente suele ser una ronda en la que pretendes simplemente, bueno, pues echar a funcionar la máquina, suele pedir muy poquita inversión, a lo mejor pues 70, 80, 100.000 euros, que muchas veces se cubre pues con un poquito de amigos y conocidos. Una ronda seed, bueno, han ido creciendo un poco con el paso de los años, pero en la época en que lo hicimos nosotros, pues son rondas que van entre los 150, 300.000 euros, ahora un poquito más. En Estados Unidos pueden ir hasta $1.000.000, ¿vale? Una ronda seed, porque ahí los precios de los salarios son mucho más caros. Ahí es cuando ese dinero lo estás utilizando para echar a rodar la idea y llegar hasta la atracción, ¿vale? Es decir, hasta que tengas suficientes usuarios, clientes, etcétera, que ya estén pagando como para demostrar que hay un cliente de verdad dispuesto a pagar y que tienes ya unas métricas. Eso sería esa fase seed. Y a partir de ahí ya empiezan las series A, B, C. Entonces, a partir de ahí ya los inversores pues asumen un poco menos de riesgo porque la idea está validada y ya consiste en escalarla. Entonces, a partir de ahí ya, pues, dependiendo del país, pues te mueves entre el millón y los 3, 4, 5 millones en una serie A. En Estados Unidos ya se empiezan a hacer series A de 10 millones, pero bueno. Y con ese dinero ya pues escalas equipos, que ya deberías tener un equipo básico y tal, pues ya escalas los equipos y a partir de ahí, si sigues siendo una empresa que quema dinero, es decir, que gasta más de lo que ingresa, pues lo que harás es seguir yendo a series, ¿no? Y dices, oye, pues cuando yo me calculo que en una serie A voy a gastármela en 18 meses más o menos, ¿vale? Si haces de menos demasiado pronto, tienes que estar todo el día pensando en inversores y tal. Entonces tienes que darte un tiempo también para trabajar, si no los CEOs y los equipos se descentran, ¿no? Entonces, pues de una serie A tú tienes que calcular más o menos en función de cuánto estés quemando cada mes. Entonces, yo ingreso 100.000 euros y me gasto 150.000. ¿Cuánto quemo? Pues quemo 50.000 euros, ¿no? Me dan 1 millón. Ostras, pues entonces tengo para más de 2 años, me he pasado. Pues en función de más o menos cuánto te quieras ir quemando cada mes y cuánto pretendas crecer y tal, pues te calculas entre 18 y 24 meses y con eso pues vas a pedir dinero a los inversores, ¿no? Y los inversores lo que harán en una ronda, por si alguien no lo sabe, es van a
hacer una ampliación de capital en la que meten dinero en la empresa a cambio de un trocito de la empresa. Típicamente, en cada ronda te dejas entre un 10, un 15, a veces un 20% de la empresa, normalmente entre un 10 y un 15, para que puedas hacer bastantes rondas sin quedarte sin empresa, ¿no? Por decirlo así. Oye, y tú que desde tu papel de líder en ONIAD tratas con distintos inversores y conoces mucho este mundo, ¿cuál es para ti, quiero que te mojes, el inversor ideal y de qué tipo de inversor huirías? A ver, aquí cada uno tiene su opinión, ¿no? Primero depende de en qué punto esté la empresa. En etapas seed, digamos, cuando estás empezando, es súper importante que el inversor, que por lo menos haya algunos inversores que sean business angels que realmente te puedan aportar know-how también. Porque emprendedores muchas veces van muy perdidos. A ver, si es la tercera empresa que montas, pues igual no, pero bueno. Y aparte que son un buen business angel, te puede acercar más en tu siguiente ronda al venture capital que te pueda invertir. Que en una ronda sería normalmente ya no suelen invertir angels, ¿vale? Suelen invertir ya empresas profesionalizadas, venture capital en esto, ¿no? En cambio, pues en etapas más avanzadas, una de dos, o vas a por venture capitals que den dinero sin dar mucho mal, ¿vale? Si te gusta ese estilo, o puedes buscar algunos que se quieran implicar sobre todo en tema de contactos y expansión, ¿no? Ya que te puedan generar depende si trabajas en un entorno un cliente corporate, que es un cliente que es difícil de alcanzar, pues a veces sí que hay inversores que tienen acceso a esos corporates y te pueden dar paso a reuniones importantes de las cuales no tienes acceso. En esas situaciones interesa mucho buscar ese tipo de inversión. ¿De quién huiría? De aquellos inversores que se quieren meter mucho en la empresa, que quieren ejercer mucho poder en los consejos y porque al final siempre es inevitable que con el paso del tiempo pues haya cierta divergencia entre los intereses de los emprendedores y los intereses del capital, más que nada porque los fondos normalmente tienen un tiempo de vida, típicamente 10 años, tienen que devolver liquidez a sus inversores y además tienen que devolverles liquidez bastante por encima del dinero que han metido, porque si no, para eso lo metes en la bolsa. O en un fondo. O sea, esto es capital riesgo. El capital riesgo significa más rentabilidad porque tiene más riesgo. Con lo cual, si el fondo se va a acabar y pues seguramente le van a entrar las prisas al venture capital, mientras que a lo mejor el emprendedor tiene otros planes. Con lo cual siempre se suele producir en algún momento un poco de divergencia o mucha divergencia, dependiendo, ¿no?, entre unos y otros. Entonces, pues al emprendedor no le interesa meterse en casa gente que le pueda dar problemas o gente que ves claramente que va a haber una divergencia muy pronto. Entonces, oye, si te está entrando un fondo que tiene que cerrar dentro de 4 años y tú tienes un plan de que durante los siguientes 5 años vas a crecer pero no vas a facturar nada y no tienes pensado vender o no sé qué, pues igual te estás metiendo en la boca del lobo, porque es que cuando queden 2 años para acabar el fondo, que llevarás 2 años con él, te va a empezar a meter prisa, oye, vender la empresa, no sé qué, no sé cuántas, y igual a ti no te interesa. Entonces, pues hay que tener eso en cuenta. O sea, que podríamos resumirlo en que a ti te gusta el Smart Money, ¿no? Aquella inversión que también viene acompañada de conocimiento, de red de contactos, de un aporte. Buscas confianza mutua también y huyes de las personas que se entrometen excesivamente. Eso es. Y de la gente, sobre todo alineación, de inversores que están desalineados, ¿vale? Y vamos de la visión del emprendedor a la visión del inversor. Cuando una persona está pensando en invertir su capital en una startup, en una empresa, desde vuestro punto de vista me gustaría que tratásemos de hacer una checklist. ¿Qué cosas, qué información, qué datos debe pedir o debe analizar un inversor para reflexionar la decisión de invertir o no? Vale, yo creo que ahí lo primero es buscar también esa alineación en muchos sentidos. Lo primero, si vas a invertir en una empresa, lógicamente que sea de un sector que más o menos conozcas, que te interese, que te motive a seguir aprendiendo del sector y seguir aportando, porque al final seguramente es lo que la empresa también va a buscar. Entonces, tu forma de aportar siempre va a ser un poco ese know-how o por lo menos el seguir aportando esa motivación, digamos, por el proyecto. Más allá de eso, pues lógicamente hay que ver muy bien en qué estado está el proyecto,
hay unas cuantas métricas básicas de pues, saber un poco la facturación, saber si está facturando ya el proyecto o no, lógicamente. Ver también un poco el equipo, conocer personalmente al equipo, que a veces es más importante casi, sobre todo en según qué etapas, en etapas muy tempranas. Pues bueno, las KPIs pueden no ser significativas para nada. Al final, una empresa que justo acaba de empezar a facturar, si va 3 meses facturando y te fijas que ha facturado un mes 1.000 euros, el otro mes de repente 6.000 porque le ha entrado un cliente grande, al mes siguiente 2.000, pues qué decisión vas a tomar sobre eso, ¿no? Pero sí que conocer al equipo, ver la experiencia que hayan podido tener en otros proyectos, ver la experiencia que tienen lógicamente en ese sector, ver también si están buscando rodearse de personas que les aporten más en las cosas en las que ellos pueden tener más retos a futuro, ¿no? A nivel de equipo, si están desarrollando software, pues ver que una de sus necesidades al final, que puede ser tener a alguien de la parte tecnológica que les ayude, pues ver si ya están pensando en eso, ¿no? Si están fabricando hardware, pues lo mismo, ver hasta qué punto, digamos, están buscando esas soluciones que luego les van a ayudar en el camino. Entonces yo creo que en etapas muy tempranas, no diría huir de las KPIs, pero bueno, no son tan críticas como lo que es el resto de cosas, ¿no? El sector, estar alineados y conocer al equipo. Sí que es verdad que en etapas posteriores, pues al final la empresa, el proyecto, tiene que haber demostrado ya algo. Y la forma de mostrar al final siempre son esas KPIs de conseguir tracción, de conseguir que tu solución esté implantada en el mercado. Da igual si es un sector muy de nicho, si tienes muchísimos clientes de distinto tipo, pero ver que realmente estás cubriendo una necesidad, eso sería lo más básico. A partir de ahí, lógicamente, pues todas las KPIs de crecimiento, ¿no? Facturación principalmente, pero bueno, el número de clientes, ver que no tienes mucho churn, que de repente no se te van un montón de clientes todos los meses. Este tipo de cosas son lo que van digamos, lo que se tiene que ir teniendo en cuenta. Dentro de una cosa muy importante que te acaba dando todo esto, que es el market fit. Ver que una empresa ha encontrado su market fit y que realmente está aportando una solución para gente que lo necesita, para empresas o particulares que lo necesitan, y que realmente no solamente ha generado ese crecimiento, sino que puede seguir creciendo mucho más. Antes has apuntado un aspecto cuando hablabas de las distintas rondas que había, la semilla, la presemilla, la serie A. Comentabas que aquí en España oscilan entre unas cantidades y que en Estados Unidos, por ejemplo, los tickets son más altos en esas mismas rondas. Y justo me ha recordado que hace unos meses llevamos aquí a cabo en Odrizatec un proyecto de análisis de inversión, tanto nacional como internacional. Estuvimos hablando con distintos business angels, con distintos venture capitals, y recuerdo que eran como mucho más directos, ¿no? En todo lo que buscaban, en todos los datos que pedían que estabas comentando. Y ahora estamos viendo cómo los fondos de inversión extranjeros cada vez analizan y se interesan con más interés sobre los proyectos que se cocinan aquí en España. Desde vuestro punto de vista, con todos los contactos que tenéis en este sector y todo lo que habéis leído, ¿creéis que la cultura de inversión en España difiere mucho de cómo se gestionan las inversiones desde fuera? Yo creo que es un tema puramente madurez. Es decir, en España, el otro día lo comentaban, normalmente íbamos, por poner un ejemplo súper cercano, íbamos como en número de startups invertidas y en cantidad invertida en global en startups en España, íbamos como 3 años por detrás de Francia. Y este año ha sido un año extraordinario de inversión en startups y hemos recortado un año. O sea, mismo estamos a 2 años de distancia de lo que se invierte en Francia. Obviamente lo que se invierte en Francia está a años luz de lo que se invierte en Estados Unidos, ¿vale? Pero cada uno en su contexto. Y Francia tiene también un 20% más de población que España y de PIB también. Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Que no es que sea distinto, es que vamos por detrás en madurez. Entonces cada vez hay más inversores, cada vez hay startups más profesionalizadas, más aceleradoras, mejores aceleradoras, más venture builders y mejores, más orientación hacia el extranjero. Y bueno, pues cada vez somos más atractivos también para la inversión extranjera. Eso está clarísimo. En el caso de Estados Unidos, aparte de que es un paradigma, que son los primeros que lo hicieron y los reyes del mambo en lo que es inversión en venture capital, se da circunstancia de que además allí los salarios son muy elevados, sobre todo salarios tecnológicos. Entonces hablamos de que en Estados Unidos es muy difícil encontrar ingenieros informáticos
por menos de $120.000 al año, una cosa así. Y además son magnitudes distintas en todos los sentidos, tanto de salarios como de madurez de mercado, como de número también, lógicamente por tamaño del mercado, de número de startups que salen, que son dos mundos yo creo completamente distintos. Claro. No se puede comparar directamente, por lo menos en este tipo de métricas de cuánto se invierte. Correcto, además estamos hablando de que un mercado europeo no es un mercado europeo, es mentira. En el momento en que tienes un montón de países con ciertas diferencias regulatorias y sobre todo muchos idiomas, claro, comparado con un mercado como el estadounidense, donde 320 millones de habitantes en un mismo mercado real, en el mismo idioma, significa que si no capitalizas mucho a las startups, no son capaces de tener un peso importante en esa economía, con lo cual es normal que para hacer cualquier cosa necesites $10 millones. Eso es. Y en cuanto a las tendencias que estamos viendo que van cogiendo fuerza en este 2022, como apuntabas, el volumen de inversión en España está creciendo mucho. De hecho, vimos que enero empezó con fuerza, un gran volumen de millones invertidos. Y vemos también con fuerza cómo las inversiones se centran cada vez más en startups que abren ronda de financiación en etapas maduras. Es decir, antes parecía que la corriente o el mayor volumen de inversión era en fase semilla, en fases iniciales, y ahora estamos viendo cómo esas inversiones primeras en enero y febrero de este año están ganando fuerza en empresas que buscan más tracción, o sea, más volumen de inversión para crecer. ¿Habéis detectado algo, otras tendencias? ¿Cómo veis cómo está el sector en este sentido? Esa tendencia tiene más que ver con que cada vez hay más capital y más madurez en las startups que otra cosa, porque realmente esto lo confirma Víctor. Sí que hemos visto que hay muchísimos venture capitals que antes solo hacían series B y C y tal, que están haciendo series A, incluso están metiendo a rondas seed y sacando incluso fondos especiales para hacer inversión seed, que es una inversión de mucho más riesgo, pues también porque entiendo que sus LPs, que se llaman, o sus inversores, se van acostumbrando a esto y están dispuestos a asumir más riesgos, ¿no? Sí, yo creo que la tendencia va acompañada de eso, de mayor capital, mucho más mercado al final de inversión capital riesgo. Hay mucha más gente interesada en invertir a través de fondos, a través de distintas herramientas. Entonces eso provoca que al final también haya más dinero dentro del ecosistema y que se pueda optar a distintos tipos de inversión, ¿no? A distintas rondas y a distintas cantidades. Yo creo que va acompañada de eso más que de otra cosa. Sí que es verdad también que a la vez van saliendo cada vez más proyectos nuevos, el ecosistema lógicamente pues al final va creciendo, pero yo creo que tiene más que ver con eso que otro tipo de tendencia, digamos, de que el mercado esté virando o algo así. ¿Y qué otras tendencias estáis viendo para este año? ¿Algo que os haya llamado la atención? Bueno, pues sobre todo en cuanto a sectores, yo creo que por lo menos lo que yo he ido detectando, los fondos empiezan a ser cada vez más agnósticos en cuanto a sector en general. Por lo menos en lo que con los que he ido hablando últimamente. Y les importa cada vez más la experiencia, digamos, del emprendedor y el... Sí, digamos que te encuentras con emprendedores que ya van por su segunda experiencia, por su tercera experiencia. Hablo de España, ¿vale? Obviamente en Estados Unidos pues hay muchos. Y vas viendo cómo pues empiezan a aparecer venture capitals que invierten, o angels que siguen invirtiendo en primerizos con mucho riesgo, pero ya se empieza a pedir, como dice Víctor, esta experiencia se va buscando a la hora sobre todo de hacer valoraciones muy altas en empresas con muy poco recorrido. Esto es algo que antes en España no pasaba. España es históricamente un país que tiene bastante aversión al riesgo y en finanzas no es diferente. Por lo tanto, lo que pasaba es, si estoy dispuesto a invertir a altísimo riesgo, o sea, un emprendedor sin experiencia, voy a pedir una valoración de su empresa súper baja. Y si me pide una valoración alta, te voy a pedir que tenga mucha atracción, que esté facturando ya no sé cuánto dinero, que esté creciendo a un ritmo de tal que lo pueda demostrar, que al final son métricas que quitan muchísimo riesgo al inversor. Ahora ves inversiones de mucho más riesgo en plan, oye, llevo 6 meses, un año y estoy pidiéndote una valoración de 10 millones de euros, ¿pero por qué?
porque yo y mi equipo montamos esta otra empresa, hicimos un exit, este viene de este otro, lo he fichado de tal, lo conozco, la gente empieza a ver un ecosistema real en el que ya empiezan a poder pasar estas cosas, ¿no? Y poco a poco nos vamos pareciendo más a Silicon Valley. Bueno, todavía muy lejos, ¿no? Llegaremos. Comentabas, Víctor, que los inversores son agnósticos. Comentabas también al principio que es importante invertir en empresas que te motiven, que te interese, que te llame a seguir aprendiendo. Sabemos que la tecnología es el rey, copa gran parte de la inversión, las tecnologías del marketing, todo el tema de SaaS, pero estamos viendo que está ganando mucha fuerza toda la corriente healthy, verde, sostenible, todo el tema de las EdTech, de las agrotech, está cobrando gran relevancia. ¿Creéis que responde a un poco el cambio social que estamos viviendo, a que nuevos inversores también están muy concienciados con el tema de los ODS o a qué se puede deber esto? Sí, yo creo que al final van saliendo nuevos, o van creciendo nuevos mercados, como puede ser todo el mundo más healthy, etcétera, que comentas, y al final no deja de ser más personas pensando soluciones a problemas que igual ha habido durante mucho tiempo o nuevos problemas que surgen del crecimiento de los mercados, ¿no? Entonces yo creo que con esa ampliación de cabezas pensantes, digamos, en buscando solucionar los problemas, se acaba generando muchas más posibilidades también de que surjan nuevos proyectos. Yo creo que va directamente relacionado con eso. Al final se ha dado últimamente muchísima visibilidad al tema de ODS, se ha hablado muchísimo más que antes de este tipo de cosas y pasa lo mismo que con el tema del healthcare, que al final, pues lógicamente, con todo lo que hemos vivido, la pandemia, etcétera, pues al final es mucha más gente que para lo que antes no era una realidad pasa a ser una realidad y de repente te empiezas a plantear cosas, ¿no? Y acaban saliendo soluciones, acaban moviéndose también mucho más los mercados, también hay muchas más empresas investigando, muchas más empresas generando, digamos, esas necesidades y se acaba generando toda esa explosión de nuevas ideas y de nuevos proyectos. Claro. En el caso también no hemos hablado del tema de renovables, que ahí sí que se está moviendo, empezando a mover bastante capital, porque, bueno, se está viendo que pasa de ser una cosa como Happy Flower a una industria que de verdad puede tener un futuro próximo muy potente, toda la electrificación de los coches y bueno, a partir de ahí lo que quieras, ¿no? Además, hay un factor adicional que viene de las propias políticas de los fondos de inversión y sus inversores, ¿vale? Son los grandes fondos de inversión tienen inversores institucionales. Esto significa que, bueno, pues grandes corporaciones, grandes fortunas y tal. Muchos de ellos quieren que haya una pequeña parte de la inversión que hacen que se dedique a cosas, pues, de conciencia social, que mejoren, bueno, en la medida de lo posible, pues, tema de ecología, tema social, todas estas cosas, ¿no? Agroecológico, bueno, entonces al final surgen pequeños fondos especializados en buscar este tipo de startups para poder dar salida a esa parte del capital que necesitan. Si yo un 5% lo tengo que meter aquí, pues necesito a alguien que capilarice y encuentre a las startups que dentro de 5 años van a estar ahí. Con lo cual, pues se generan estas especies de fondos o inversores súper verticales, ¿no? Que ayudan a movilizar toda esa inversión institucional. Respecto a la corriente de tecnología que mencionaba, que se lleva gran parte de la inversión, estamos con una corriente en auge, que es todo el tema del metaverso, NFTs. ¿Creéis que van a copar las inversiones de la rama tecnológica o creéis que estamos ante una burbuja de moda que explotará en unas semanas, meses? Bueno, yo no sé si es o burbuja o no burbuja, pero lógicamente pues al final es una moda, se empieza a hablar mucho más de... También se le ponen nombres a las cosas, a veces simplemente es un tema de nomenclatura, de repente estar hablando del metaverso, lo llamamos así, luego podemos entrar en discusiones de si esto ya estaba o no estaba y existía o no, pero bueno, es verdad que al darle más visibilidad, como decía antes también, pues se consigue que mucha más gente pues, inicie proyectos. En este caso, obviamente es una moda, quiero decir, es tendencia. Todo el tema de NFTs, que ha continuado, digamos, la tendencia que venían de las criptos, etcétera, pues lógicamente hay mucha parte de eso que tiene sentido y que acabará, con éxito o no, pero que acabará revolucionando de alguna forma pues algunos sectores.
Entonces, lógicamente, va a seguir creciendo y luego pues habrá historias de éxito e historias que no, obviamente, pero yo creo que más allá de llamarlo burbuja o no, es al final los pequeños fracasos que va a haber también es el mal necesario, digamos, para que realmente se apueste por nuevas tecnologías. Entonces yo creo que va a seguir creciendo no sé si va a copar o no, no creo que tampoco arrase porque al final pues también supone mucho más riesgo. Exacto. Tienes un riesgo doble. Efectivamente, pero vamos, obviamente va a seguir creciendo y habrá muchísimo capital destinado a este tipo de inversiones. Sí, yo tampoco pienso que lo vaya a copar. Siempre pasa que cuando hay algo de moda, trendy, pues acapara más inversión de lo que sería normal. Hay empresas específicas de eso que pues ahora aprovecharán la jugada para levantar dinero, y luego habrá otras empresas que también incluirán la fasecita en su deck, pondrán que hacen algo de metaverso y tal para llamar la atención y vuelvo otra vez al mismo ejemplo de antes. O sea, si los LPs, que son los inversores que están detrás de un fondo, no son inmunes a las tendencias, entonces les gusta decir que están en un fondo que tiene 2 o 3 empresas de metaverso, que sean las peores del fondo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final siempre va a haber una parte que tienes que contar de todo el capital disponible que se va a ir a lo que está de moda. Pero luego, en realidad, la gente invierte para ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ahora muy fuerte porque está generando mucho revenue? Pues sobre todo el SaaS, por ejemplo, es una de las cosas, ¿no? Que lleva en tendencia varios años y lo que tú quieras, pero al final los SaaS, Software as a Service, son empresas que tienen un revenue, unos ingresos pues mucho más predecibles, el crecimiento, entonces en función de una serie de KPIs puedes deducir más o menos por dónde van a ir los tiros, cosas que a los inversores les encanta, ¿sabes? Porque les quita un montón les quita presión, y además, sobre todo en el sector B2B, pues se está moviendo mucho dinero, y no me refiero al capital que invierten, sino a beneficios. O sea, empresas que están creciendo muchísimo vendiendo a otras empresas software, no paran de salir, funcionan, se rentabilizan, son modelos de negocio que mueven flujo de caja, necesitan capital muchas veces para crecer más rápido, pero que realmente ingresan. O sea, no es un modelo como las antiguas redes sociales cuando se pusieron de moda, que era, ostras, es que yo no voy a poder monetizar hasta que no tenga 80 millones de usuarios, y mientras tanto a quemar dinero. Pues un SaaS te da dinero todo el tiempo. Otra cosa es que quieras ir más rápido y no quieras capitalizar, o sea, utilizar solo tus ingresos para crecer, ¿no? Pero bueno, y así hay muchos. Obviamente hay sectores y sectores. Por ejemplo, pues tú te encuentras todos los SaaS B2C de la industria televisiva, audiovisual y tal, que cada vez tiene Disney, Amazon, tal, por supuesto Netflix, cada día sale uno, pues seguramente en algún momento eso va a plegar, ¿no? Pero sin embargo, en otros verticales y en otros, pues en lo que se decía B2B y en otros más nuevos, está en expansión. Y parece que lo de la compra recurrente, el pagar por una suscripción y tal, parece que es una cosa que en los próximos 10 años va a pegar muy fuerte, y por eso se está posicionando ahí. Si vosotros tuvierais que invertir ahora, ¿en qué sector lo haríais y por qué? Uf, qué pregunta. Pues bueno, al final yo por mi parte, sobre todo, más que el sector, sería el equipo, ¿no?, en el que inviertes. Al final la idea, tampoco estoy de acuerdo con esa frase de que la idea no vale, de que al final es el equipo. Obviamente la idea vale, pero es verdad que para llevarla a cabo necesitas un buen equipo, y un equipo sobre todo que se adapte a tiempo y que tenga muy claro el foco de cuál está siendo su trabajo y cuál es el camino a recorrer. Entonces, desde mi punto de vista, importa muchísimo más el equipo que el sector, digamos, en el que esté. Yo, por mi parte, lógicamente, toda la parte puramente tecnológica, software, etcétera, pues al final es mi día a día. Estoy mucho más, digamos, al día de noticias y de cosas, entonces seguramente seguiré por ese camino. Pero bueno, al final, lo dicho, si el equipo lleva buen progreso, sobre todo si tiene experiencia en el pasado, lógicamente, es algo, es una bandera verde, digamos, muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo, se está sabiendo rodear sea consultores, equipo interno, da igual cómo lo llames al final, pero se está sabiendo rodear, sobre todo el emprendedor,
de otras personas que le van a acompañar de verdad en ese foco que tiene de conseguir X métricas o de terminar el producto o de lo que sea, creo que eso es al final lo más crítico, lo más importante. Yo por mi parte, si invirtiera intentaría no guiarme por los trends, ¿vale? Porque al final es lo que va a llamar la atención de todo el mundo y te vas a pegar con otros 1000 inversores para intentar entrar en una empresa. Por supuesto me fijaría en lo que ha dicho Víctor, que me parece lo más importante, pero a nivel, si ya me preguntas por qué vertical me tiraría y tal, yo me dejaría sorprender por verticales que no conozco. Creo que es lo más interesante, ¿no? Cuando viene un emprendedor y te enseña y dices, no tenía ni idea de este sector, cómo funciona, y lo puedes investigar y a lo mejor dices, pues tenía razón, es que aquí hay X mil millones de espacio para crecer, una competencia muy anticuada, esta idea parece buena y ya sé, si voy a cumplir con el equipo y tal, me metería por ahí. Creo que tiene más que ver para mí con ese tipo de cosas que con grandes industrias verticales. No, me meto en fintech porque el fintech va a ser muy bueno. El fintech va a ser muy bueno, pues depende en qué empresa te metas, ¿no? Pero a lo mejor hay una rama dentro del fintech o de las finanzas o de no sé qué que de repente sí que se ve que es una tendencia pequeña pero muy potente. Me interesa meterme en el ganador o uno de los posibles ganadores ahí y no simplemente, bueno, meterme en un gran vertical. ¿Sabes quién se mete en los grandes verticales? Aquellos fondos que se quieren especializar y sacar know-how. O sea, agrupar know-how, ¿no? Vuelvo con el ejemplo del fintech. Claro, si tú sabes de finanzas, tienes inversores LPs en tu fondo que más bien del sector que pueden generar pues más gente que estás en fintech y los inversores son de banca, tienes buenos inversores de banca y tal. Hombre, puedes generar muchas más sinergias. Entonces te especializas, puedes tener un montón de empresas que igual son ligeramente competitivas entre sí. Hay VCs que intentan que ninguna empresa compita entre ellas, pero en un vertical no le queda otro remedio. Y claro, ahí aprendes a identificar muy bien, cuando ya llevas 3 o 4 o 5, pues las siguientes 8 o 10, hasta 20, 30 empresas que se meten muchos venture capitals en un fondo, pues ya sabes identificar muy bien cuáles son los puntos fuertes, débiles, si saben de su sector, si se están tirando un farol, cuáles, o sea, tienes mucho más know-how. Entonces, para eso tiene interés ir a por un vertical concreto. Si no, yo creo que para un inversor generalista es un error ir a las tendencias porque es que siempre va a haber uno que te va a levantar la inversión. ¿Y estáis de acuerdo con esos profesionales que sí que están capacitados para asesorar, que comentan que es mejor diversificar las inversiones en distintas empresas, o vosotros abogaríais más por una gran cantidad a una startup que ya esté validada para escalarla con más fuerza? Lógicamente, al final siempre es bueno diversificar. Al menos en mi opinión, sí que es verdad que al final seguramente si estás invirtiendo en capital riesgo es porque ya tienes otro tipo de inversiones, ¿no? Yo jamás recomendaría a nadie que se metiese directamente en capital riesgo sin tener otro tipo de inversiones, ¿no? que son más seguras. Pero sí que es verdad que dentro de la parte de capital riesgo, pues al final depende del capital del que dispongas, puede ser más interesante apostar directamente por un proyecto o diversificar en varios. Sí que es verdad que dentro del ecosistema apostar por un solo proyecto, salvo que lo conozcas muy bien, incluso el equipo, y conozcas ya el sector en el que están exactamente, conozcas ese pain, conozcas atacar a solamente un proyecto, pues no sé si es la forma más eficiente, digamos, de gestionar la inversión. Pero bueno, al final puedes tirar un poco por donde quieras, siempre y cuando pues, lo hagas con cabeza, ¿no? En este caso. De lo que sí que huiría mucho es de cosas que no entiendas. Y esto en general... Como Warren Buffett, ¿no? Correcto. Es no invertir nunca en algo que igual no entiendas de primera, sino que no entiendas por qué estás en necesidad o que no termines de verlo pero esté de moda. Este tipo de cosas, si tú no crees en ello y no lo entiendes,
te metas ahí porque, para empezar, vas a estar con la duda todo el rato de si he hecho bien, he hecho mal. Entonces, ya solamente por salud mental, yo creo que es mejor invertir en cosas en las que realmente entiendes. Meterte en un proyecto de NFT si no entiendes cómo funciona ni por qué se hace, pues no tiene mucho sentido. Pero luego, más allá de eso, sí, desde mi punto de vista, mejor diversificar, pero bueno, Sí. Yo creo que, a ver, ya te digo, nosotros no somos asesores financieros, pero no he oído a ningún asesor financiero en mi vida que no te diga que no diversifiques. O sea, vamos, y al final lo que llega al Venture Capital suele ser la punta del iceberg del capital que tiene la gente, o las empresas, bueno, los grandes capitales del mundo, ¿no? Entonces, oye, yo hay una parte que la tengo en liquidez, hay otra parte que la tengo a muy bajo riesgo, hay otra parte que la tengo por ejemplo, en fondos, o sea, en bonos del Estado, hay otra parte que la puedo tener en bolsa, de la manera que sea, con fondos indexados, con acciones directamente, no sé qué, etcétera, etcétera. Hay parte que la tengo en inmobiliario, bueno, de todo. Y hay una parte, típicamente, pues a lo mejor, dependiendo del nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir el inversor, pues a lo mejor es un 10% de su capital, lo invierto en pues Venture Capital, ¿no? En alto riesgo, que al final se puede ir todo, puedes perderlo todo. Por suerte no puedes perder más de lo que has invertido, ¿no? Como pasa en algún tipo de inversión, en este caso en principio no, pero pues lo que esperas es, como es una de las inversiones más arriesgadas, metes una parte pequeña de tu dinero, pero esperas una rentabilidad mucho más alta. Si no diversificas, pues tu riesgo es bestial. Puedes multiplicar por 100 o 0. Si tú diversificas, lo normal es, bueno, ni loco vas a hacer un por 100, ¿vale? Pues si tienes una cartera de 20 startups, por ejemplo, pero le puedes sacar mucha más rentabilidad a lo mejor que en otro, que si has puesto ese dinero en otro lado, ¿no? Y si, oye, pues si la bolsa me da, les consigo sacar un 5 al año, pues espero que con esto de Venture Capital pueda sacar un 10 anualizado. Bueno, pues esto depende, ¿no? Pero bueno, como os digo, esto es lo que yo conozco de lo que he oído. No es mi especialidad, y cada uno tiene que hacer sus números, ¿no? Y ver dónde... Bueno, si vais a un banco os dirá algo no muy distinto a esto, espero. Sí. Y de la parte inversora, de cómo gestionan todo el capital, de las opiniones que tenemos sobre ello, vamos a la otra parte, a la parte emprendedora, que de ahí sí que sabes. Si tuvierais que decirme algún emprendedor o alguna startup que vosotros admiráis o os inspira por cómo ha crecido, por cómo ha utilizado esa primera ronda de financiación para comenzar su expansión, ¿con qué marca os quedaríais? ¿Te ocurre alguna? No sé si me mojaría en marcas concretas, la verdad. Pero bueno, sí que... Mira, yo te voy a decir, así recientemente creo que lo está haciendo bastante bien Internext, están ahí en lanzadera, que han conseguido... A ver, habrá que ver luego qué resultados consiguen, ¿no? Pero me gusta porque han conseguido hacer muchísimo ruido, incluso a nivel internacional, y solo esa capacidad de generar hype y haber levantado una ronda y estar utilizándola también para go-to-market me parece interesante. Y en otra esfera completamente distinta, me gusta mucho cómo han hecho los de Factorial. Factorial, una empresa que han conseguido poner en un SaaS B2B metiéndose un crecimiento bastante fuerte, levantar una ronda de muchos millones de euros, no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que eran por encima de los 50 millones de dólares, con un fondo súper famoso, con Tiger estadounidense, y encima la aprovechan y han escalado en año y medio, pues han multiplicado casi por 6, me parece, su equipo de ventas, por ejemplo, que es algo que nosotros en Unidad estamos escalando ahora, y bueno, pues es un buen ejemplo de una empresa española con capital extranjero que está haciendo las cosas a nivel internacional y que le han metido dinero porque están creciendo fuera de España también, ¿no? Y así no nos vamos a las típicas globos y tal, que ya se ha hablado mucho de ellas. Archiconocidas. Vamos a puntualizar porque Javi ha hablado de una empresa que ha dicho está ahí en lanzadera, y es que Javi conoce a muchas startups, a muchos emprendedores, porque precisamente ONIAD fue seleccionada para el programa Growth de Lanzadera, la aceleradora de Juan Roch.
está viviendo una experiencia formativa y relacional en todo el ecosistema que allí viven. Y también hace un par de añitos estuvimos precisamente los tres en Silicon Valley porque Google te seleccionó como Bueno, una me de las seleccionó. startups, La bueno, a ti empresa. y a tu idea, como una de las startups más relevantes a nivel internacional. Con la estancia en Silicon Valley, con la estancia en Valencia ahora, ¿cuál es el aprendizaje más grueso que extraes de cada uno de los sitios? ¿Qué miras te ha abierto de repente? Pues yo voy a decir el de Lanzadera y Víctor, que estuvo en Silicon Valley, seguro que dice el que estoy pensando de Silicon Valley. Yo en Lanzadera lo que más me he dado cuenta es que hablando con gente que hace las cosas muy bien en determinadas cosas y tirando de contactos, consigues llegar a los mejores en cada cosa y puedes sacar muchísimo partido de ese tipo de relaciones, contratar a la gente adecuada para que te asesore y acelerar muchísimo. Básicamente, evitar con tu tiempo y tu dinero o de tu empresa en este caso, cometer errores que los demás ya han cometido. Y que realmente cuando entras a un sitio como Lanzadera, que tiene ese ecosistema y si le sacas partido de esta manera, pues realmente se llaman aceleradoras por algo, ¿no? Realmente no es porque hagan ellos algo en concreto, sino si tú eres capaz de sacarle partido a eso, para nosotros nos ha ahorrado un año de trabajo y eso significa la diferencia en una startup mejor entre vivir y morir, ¿no? ¿Y qué está pensando Javi? Que yo creo que también lo sé. Bueno, no sé si es exactamente lo mismo, veamos. O te digo, sí, sí. Bueno. Correcto. La velocidad de las cosas, la velocidad y foco en cómo hacer las cosas. Cuando de repente también sales un poco del día a día, que eso también siempre ayuda, ¿no? Y te ves en otro mercado, en este caso Silicon Valley, y sobre todo, además, mucho más maduro en el ecosistema de startups, pues ves que empiezas a ver un montón de diferencias, ¿no? Y la que más llama la atención, sin duda, creo que es la velocidad a la que van las cosas ahí. Se puede llegar incluso a confundir con agresividad a veces, porque al final la gente va muy directa al grano, pero bueno, con la mentalidad no solo de no me hagas perder el tiempo, que es un poco así, sino de tampoco te lo voy a hacer perder a ti. Y va un poco ligado con lo que decías tú, Javi, porque al final también es, yo quiero esto, me presento a un fondo o me presento a otra startup, oye, ¿sabéis cómo solucionar esto? Tal. Y es que directamente te van a responder la mayoría de las veces, mira, o te ayudo directamente o puedo hacer esto o me interesa, o si no me interesa, te voy a intentar derivar a alguien. Sin pedirte nada a cambio, por supuesto, simplemente yo te derivo a quien conozco que te puede ayudar en esto. Y esa cultura de no solo la velocidad, sino de derivar rápidamente a una solución que igual conozco y te puedo recomendar, creo que es muy sana. Es muy sana porque al final hace que las cosas vayan a una velocidad completamente distinta, ¿no? Y yo creo que eso va ligado del aprendizaje que comentabas en Lanzadera, ¿no? Que es sobre todo el preguntar a otras startups cómo están haciendo ciertas cosas, porque al final vas a sacar mucha ventaja, digamos, en tiempos a la hora de plantearte, pues yo qué sé, si tienes dudas con la estrategia de marketing, pues anda que no han pasado startups por todos los problemas por los que vayas a pasar, seguramente han pasado. Entonces vas preguntando y de repente sale un consultor que te ayuda o una frase que te suelta en 5 minutos cualquiera en una videollamada que te cambia por completo la visión o las referencias que tienes de cómo hacer las cosas y toda esa información que absorbes es muy sana para luego acelerar y mantener el foco y conseguir las cosas antes. Pues sí, iba bastante por ahí los tiros este tema. Y en Estados Unidos también ver un poquito el foco. Esto ya empieza a pasar en España también, pero vamos, sobre todo la primera vez que vimos que la gente ponía muy el foco en las métricas y en cosas muy concretas. No hay tanta humareda, o sea, sí que hay humareda, pero realmente a la hora de ir a inversión es sota, caballo y rey. ¿Esto cómo lo tienes? Dímelo, pom, pom, pom. Entonces, no bullshit, ¿no? Que dicen ellos, y directos al grano, en la misma línea. El directos al grano para el entorno startup es muy favorable. Es un tema cultural. Es decir, tú en España las cosas no se piden tan directamente. Te haces amigo,
y luego le vendes. Estoy de acuerdo, iba a ¿no? decir exactamente lo mismo porque recuerdo precisamente lo que a mí me llamaba igual por defecto profesional, los procesos de comunicación, ¿no? Fueran en el entorno más laboral de todas las acciones que llevamos allí a cabo, como cuando estábamos en un ambiente más distendido, igual tomando algo, que venía alguien a conocerte. No sé si recordáis que iba directamente a preguntarnos, oye, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Y qué queréis? ¿Y cuánto dinero necesitaríais? Y nosotros hacemos esto y tal. A mí me chocaba precisamente por lo que dices tú, que aquí puede que a veces lo confundamos con un toque agresivo, pero sin duda ahorra pues, información, tiempo y todo. Y cuando precisamente hace unos meses llevamos a cabo toda esta línea de análisis, recuerdo que Víctor y yo dijimos, oye, cuando hablemos con los fondos españoles vamos a tratar de replicar aquella estructura comunicativa, y muchos nos decían que les llamaba la atención lo directos que íbamos al grano, quizá por esa diferencia cultural. Con todo lo que aprendimos allí en Silicon Valley, con todo lo que estás aprendiendo tú y tu equipo en Lanzadera, si ahora abrieses otra ronda de financiación, con la información que tienes ahora respecto a hace 4 años, ¿cómo la enfocarías? ¿Qué cosas cambiarías? Una ronda como aquella, de ese tamaño. O como la que necesites ahora, me refiero. muy ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido para enfocar una nueva ronda de inversión? Pues lo que más he aprendido es qué es lo que buscan los inversores. O sea, el ponerse en la piel de los inversores y construir. O sea, primero el cómo se lo comunicas, que lo vea, que sea como ellos esperan y quieren, y luego que si tu empresa está pensada o se puede beneficiar de buscar inversión externa de este tipo de capital riesgo, que no tienes por qué ser la única empresa, mira un banco y avalar como puedas, o lo que sea, pedir un CDT, lo que sea. Pero si tú quieres ir ahí, también tienes que estructurar la empresa de una manera determinada. Tienes que llevar muy bajo control tus finanzas, tus KPIs. Yo recuerdo que la primera vez que hicimos una ronda, pues todo el tema de tener los KPIs súper controlados y utilizar KPIs de tipo SaaS y tal, era algo que no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Y a base de hablar con Venture Capitals más en los últimos años, aunque incluso sin ánimo de pedirles nada, pero de hablar con ellos a raíz de lo de Silicon Valley y demás, te das cuenta y dices, jolín, es que esto hay que hacerlo de estas determinadas maneras, hay que ir reportando esto de esta manera, y para poder reportárselo a los inversores, que lo hacemos porque tenemos inversores, tenemos que reportarlo también así de manera interna. Entonces te acaba cambiando todo el flujo de trabajo y organizativo y lo vas profesionalizando sin darte cuenta. Entonces, ¿qué haría ahora? Pues básicamente llevar este tipo de flujo de reporting y de seguimiento de la empresa mucho más profesionalizado desde el primer día. Con lo cual me sería mucho más sencillo detectar problemas, decirle los problemas que tengo a los inversores, que esta es otra, que parece que haya que estar ocultándole, poniendo la maja vestida ahí. No, o sea, mira, estos son mis retos, esto lo estoy consiguiendo bien, esto ahora mismo no puedo y necesito capital para esto. Necesito un líder bueno que haga esto, en lo que yo no soy muy bueno, tal. Si es más importante, eso te lo dirá Víctor, como cuando habla del equipo, es más importante que veas que el equipo directivo o que el CEO sabe lo que tiene que hacer y cuáles son sus carencias y por dónde tirar, que no tenga carencias de ningún tipo, ni porque eso es imposible. Entonces, si no te los dices, que las está ocultando y las tienes que descubrir, entonces genera inquietud. Correcto, y además te estás poniendo barreras a ti mismo luego, porque si no eres transparente con los retos que tienes que afrontar, luego tampoco vas a poder demostrar que los estás cumpliendo, que los estás superando, que realmente hay que apostar por el proyecto y el equipo. Entonces, creo que es ponerse unas barreras completamente innecesarias. Al final, lo mejor es ser transparente, dejar claros los retos que hay en el proyecto y, lógicamente, también hablar de las cosas buenas que vas consiguiendo, ¿no? Pero hay que ser transparente en ese sentido. Eso es. ¿Cuántas cosas, chicos, de interés que hemos desgranado? ¿Cuántas quedan todavía por desgranar? Afortunadamente tenemos, como hemos dicho antes, el Club de Inversores. Registraos, por favor, nodrizatech.com/inversores, donde ahí van a poder recibir todas las personas interesadas un montón de contenidos, un montón de webinars, incluso casos reales como el de Javi, como el de Oniad. A ver si viene un día Newsan al podcast a hablar también de su faceta inversora. Antes de acabar, ¿a quién nos gustaría traer para hablar de inversión algún día aquí? ¿Con qué inversor nos gustaría hablar? Es que me gustaría hablar con mucha gente, en realidad. Sí, es... Pues mira, me gustaría traer a los grandes, no porque sean grandes, sino por la experiencia que tienen, ¿no? A lo mejor traería a François Derbe, traería a Carlos Blanco,
Y también buscaría algunos, a lo mejor no tan clásicos, pero que hayan estado en inversión en Estados Unidos y fuera de aquí nos den otra visión, ¿no? Como Vicente Quesada, por ejemplo, pero hay muchos, o sea, que por lo que sea hayan tenido que vivir fuera y no hayan estado tan en contacto con los famosos angels de aquí que se han convertido en VCs con los años, por algún éxito o lo que sea, sino que tengan una visión un poco distinta. Yo creo que es interesante, a ver si hay suerte y podemos traer A ver si hay suerte, el micro abierto tienen, a mí me encantaría traer a Javier Mejías, invitados quedan. Bien. Invitados quedan, micro abierto para ellos y a ver si tenemos ocasión de generar nuevos capítulos con ellos y seguro que con un montón de compañeros más de Nodriza Tech y de profesionales que vengan a visitarnos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Suscribíos en el canal para recibir muchos más contenidos de interés. Gracias.